Mi nombre es Elías. Algunos me llaman el profeta de fuego, pero pocos conocen la historia detrás de mi llamado, lo que realmente significó ser un profeta en un tiempo donde el nombre de Jehová, el único Dios verdadero, parecía haberse olvidado. Israel, mi patria, estaba sumida en la oscuridad. Un tiempo de idolatría, de reyes malvados y de corazones alejados de Dios. El rey Acab y su esposa Jezabel habían convertido al pueblo de Israel en adoradores de Baal, un dios falso. Los altares de Jehová habían sido derribados y en su lugar se levantaban templos paganos donde la corrupción espiritual reinaba. ¿Te imaginas vivir en una época en la que todos a tu alrededor se entregan a falsos dioses? Esa era mi realidad. No era fácil ser la voz de la verdad, la voz de Dios en medio de tanta apostasía. Pero mi nombre no es casualidad. Elías significa mi Dios es Jehová. Y con ese nombre fui llamado a levantarme como un testimonio vivo de que solo hay un Dios verdadero. Cuando escuché el llamado de Jehová, entendí que mi misión no sería fácil, pero la urgencia por restaurar su nombre en Israel ardía en mi corazón. Nací en Tisbé, en Galaad, una región montañosa y árida. No provenía de una familia de renombre, no había estudios teológicos avanzados ni títulos que me acreditaran. Pero Dios no busca títulos, busca corazones dispuestos. Y yo, a pesar de mis temores y dudas, dije, aquí estoy, Señor. Fui llamado en un tiempo de oscuridad, cuando la voz de Dios parecía un susurro lejano entre la idolatría y la corrupción. Era el tiempo de Acab, un rey que había permitido que Jezabel trajera sus falsos dioses desde Tiro, sumiendo a la nación en una crisis espiritual profunda. Mi misión era clara: levantarme contra la idolatría de Baal, confrontar a Acab y recordarle al pueblo de Israel quién es su verdadero Dios. Sería un viaje largo y peligroso, pero estaba listo. Con Jehová a mi lado, sabía que incluso los reyes y los falsos dioses caerían ante su poder. Aunque mi tarea apenas comenzaba, las semillas del conflicto ya estaban sembradas, y lo que vendría después sería una prueba del poder y la justicia de Dios. Con este llamado, mi vida dio un giro. Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar, y ahora comenzaría la batalla más grande de mi vida: llevar al pueblo de Israel de regreso al único Dios verdadero, Jehová. Y así comenzó mi misión. El primer mandato que recibí de Dios fue una misión que pondría a prueba mi fe y mi coraje: proclamar juicio sobre Israel. El Señor me habló con una claridad aterradora. Me dijo que Israel debía sentir las consecuencias de su traición, de su entrega a dioses falsos como Baal. ¿Cómo podía el pueblo de Dios haber caído tan bajo? Este pueblo, que había sido testigo de tantas maravillas, ahora se arrodillaba ante ídolos de madera y piedra. Pero no por mucho tiempo. El juicio estaba en camino. Me presenté ante el rey Acab, un hombre poderoso pero ciego espiritualmente. En ese momento, ni siquiera el poder de la monarquía podría detener lo que Jehová había decretado. Imagina la tensión en la sala cuando entré al palacio. Acab, con su arrogancia y su confianza en Baal, no esperaba lo que iba a escuchar. Lo miré a los ojos y le dije: «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra». Primera de Reyes 17:1. La sequía no sería una simple falta de agua. Sería un golpe directo contra la deidad que Acab y Jezabel veneraban. Baal era considerado el dios de la tormenta y la fertilidad. Una sequía prolongada no solo sería devastadora para la economía de Israel, sino también un desafío directo a la autoridad de Baal. Si Baal era tan poderoso, ¿por qué no podía enviar lluvia? La verdad pronto quedaría expuesta. Baal era impotente ante el Dios de Israel. Y así la sequía comenzó.
Los campos, antes verdes y fértiles, comenzaron a secarse. Los ríos se convirtieron en lechos de polvo y las ciudades de Israel se sumieron en el caos. Sin agua no hay vida, sin lluvia no hay esperanza de cosecha. Lo que había proclamado en el nombre de Jehová no solo afectaba a los enemigos de Dios, sino también a los inocentes que sufrían bajo el gobierno corrupto de Acab. Yo sabía que este juicio sería severo, pero era necesario para que el pueblo entendiera la gravedad de su pecado. Los días se convirtieron en meses y los meses en años. 3 largos años y medio pasaron sin una gota de agua. Durante ese tiempo me oculté en el desierto esperando la siguiente orden de Dios. Mientras tanto, Acab y Jezabel buscaban desesperadamente mi vida, culpándome por la sequía, sin darse cuenta de que era su idolatría lo que había provocado el juicio divino. Ellos no sabían que el problema no era yo, sino su rebelión contra el Dios verdadero. Pero la sequía no era solo un castigo, también era una prueba de fe. Jehová me sustentó, no por medio de grandes provisiones, sino de maneras inesperadas. Durante ese tiempo aprendí que incluso en medio del juicio, Dios siempre provee para aquellos que confían en Él. La sequía fue el primer paso, un acto de justicia que sacudió a Israel desde sus cimientos, pero este era solo el comienzo. Sabía que el conflicto final estaba cerca, un enfrentamiento que definiría el futuro espiritual de mi pueblo. Pero antes de llegar allí, Dios me guiaría a través de otros milagros y desafíos. El juicio de la sequía fue solo una advertencia, una llamada de atención que prepararía el camino para algo aún más grande. El próximo paso estaba a punto de revelarse. Tras proclamar la sequía, las tierras de Israel comenzaron a marchitarse bajo el calor implacable del juicio divino. El hambre y la desesperación se extendían, y Acab, furioso por lo que había anunciado en nombre de Jehová, comenzó a buscarme con un fervor incontrolable. Su esposa Jezabel también estaba decidida a acabar con mi vida. El riesgo era demasiado grande, y fue entonces cuando Dios me habló de nuevo, ordenándome huir y esconderme en un lugar apartado, el arroyo de Kerit. Kerit, un rincón solitario al este del Jordán, se convertiría en mi refugio. Mientras los ríos de Israel se secaban y el hambre asolaba a la gente, Jehová me guió hasta aquel pequeño arroyo donde aún corría agua. Parecía un lugar sencillo, quizás incluso precario, pero fue allí donde Dios me enseñó una lección de confianza absoluta. Sin alimento y lejos de la civilización, ¿cómo sobreviviría? Mientras muchos sufrían en la tierra por la falta, Dios, siempre fiel, no me dejó solo. Día tras día me enviaba cuervos con comida. Sí, cuervos, esos pájaros carroñeros, traían pan y carne cada mañana y cada tarde. En recursos, el Señor me sustentaba de manera milagrosa, asegurándome que su cuidado nunca falla, incluso en los tiempos más oscuros. Pero como toda prueba de fe, mi tiempo en Kerit llegó a su fin. El arroyo, al igual que el resto de Israel, terminó secándose. No había más agua. Fue entonces cuando Dios me dio una nueva instrucción: ir a Sarepta, una ciudad extranjera en el territorio de Sidón, hogar de Jezabel, la misma reina que había traído la adoración a Baal a Israel. El lugar donde menos esperaba encontrar apoyo sería donde Dios me mostraría nuevamente su mano poderosa. Al llegar a Sarepta, encontré a una viuda pobre recogiendo leña. Sabía que ella era la clave de mi sustento, pero ¿cómo podía una mujer tan empobrecida ofrecerme ayuda? Con fe, me acerqué y le pedí agua y un poco de pan. Su respuesta era desgarradora. Solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, lo suficiente para hacer una última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. La tragedia que enfrentaba esa familia era el reflejo de lo que muchos vivían en Israel.
Pero Dios me había enviado allí con un propósito. Le dije a la viuda: no temas, ve y haz como has dicho, pero primero hazme a mí una pequeña torta de pan y tráemela. Luego harás para ti y para tu hijo, porque así dice Jehová, Dios de Israel: no faltará la harina en la tinaja ni el aceite en la vasija hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Primera de Reyes 17:14. Era un acto de fe increíble, tanto para ella como para mí. Ella obedeció, y así como lo había prometido Dios, la harina y el aceite no se agotaron. Día tras día, la viuda, su hijo y yo comimos, sostenidos milagrosamente por la provisión de Jehová en medio de la sequía. Pero nuestra fe sería probada aún más. Un día, el hijo de la viuda enfermó gravemente, hasta el punto de morir. Ella, en su dolor, me reprochó, preguntando si mi presencia había traído juicio sobre su casa. Sentí su desesperación, y por un momento el peso de la tragedia me abrumó, pero sabía que Dios no había terminado con nosotros. Tomé al niño en mis brazos, lo llevé a la habitación superior y clamé a Jehová, pidiéndole que devolviera la vida al niño. 3 veces oré y al final Dios escuchó mi súplica. El niño volvió a la vida. Este milagro no solo restauró la esperanza de aquella familia, sino que reafirmó mi llamado como profeta. La sequía continuaba, pero en medio de ella, Dios seguía mostrando su poder, su provisión y su misericordia, tanto para mí como para aquellos que confiaban en Él. Mi tiempo en Sarepta fue un recordatorio constante de que, aunque las circunstancias sean duras, Dios siempre está al control. Sin embargo, sabía que esto era solo un respiro antes del próximo gran enfrentamiento. Jehová me preparaba para algo más grande, un desafío que sacudiría los cimientos de Israel. El juicio de la sequía había comenzado, pero el conflicto final estaba por llegar, y pronto tendría que enfrentar no solo a Acab, sino a los falsos profetas que engañaban a mi pueblo. La confrontación en el Monte Carmelo estaba a la vuelta de la esquina. Después de mi tiempo en Sarepta y los milagros que Dios obró allí, llegó el momento que tanto había esperado. La sequía seguía su curso, el hambre y la desesperación se apoderaban de Israel, pero el pueblo aún no se había vuelto a Jehová. Sabía que la única forma de que el corazón de Israel cambiara era exponiendo la mentira que los envolvía, desenmascarando a los falsos profetas de Baal y demostrando, sin lugar a dudas, que solo hay un Dios verdadero, Jehová. Dios me ordenó regresar y enfrentar a Acab, quien me había estado buscando por todos los rincones del reino. Era un encuentro inevitable. Me presenté ante el rey, y no fue él quien me acusó, sino yo quien le hizo la primera pregunta. ¿Eres tú el perturbador de Israel?, me preguntó Acab. Su arrogancia era palpable, culpándome a mí por la sequía, pero no entendía que la causa real de su sufrimiento era su idolatría y la traición a Dios. Le respondí: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales. Ese era el núcleo del problema. El rey y su pueblo habían abandonado a Dios, y ahora sufrían las consecuencias. Entonces le propuse un desafío que marcaría el destino de Israel: reunir a todo el pueblo en el Monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, para que se enfrentaran en un acto que revelaría quién era el verdadero Dios. El día llegó. El Monte Carmelo, una colina elevada con vistas al valle, sería el escenario de este gran enfrentamiento. El pueblo se reunió, expectante. Sabían que lo que estaba por suceder no era solo un espectáculo, sino un evento que definiría quién tenía el poder real, Baal o Jehová. Se respiraba una tensión palpable en el aire. Me dirigí al pueblo desafiando su indiferencia. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?, les pregunté. Si Jehová es Dios, seguidlo, y si Baal,
id en pos de él. Pero el pueblo permaneció en silencio, atrapado en su duda. Ya no podían seguir caminando en la ambigüedad. Hoy tendrían que tomar una decisión. Propuse una prueba simple. Los profetas de Baal y yo prepararíamos cada uno un sacrificio, sin fuego. El Dios que enviara fuego del cielo para consumir el sacrificio sería el verdadero Dios. Los profetas de Baal aceptaron el desafío con confianza. Comenzaron a preparar su altar y sacrificio. Desde la mañana hasta el mediodía, gritaron y danzaron alrededor de su altar, clamando a Baal para que respondiera. Su desesperación crecía con cada minuto que pasaba sin respuesta. Gritaban más fuerte, incluso se cortaban con cuchillos y lanzas, tratando de atraer la atención de su Dios. Pero el cielo permanecía en silencio. No hubo respuesta, ni fuego, ni siquiera un susurro. Entonces llegó mi turno. Con calma restauré el altar de Jehová que había sido destruido. Tomé 12 piedras, una por cada tribu de Israel, recordando al pueblo su verdadera identidad. Preparé el sacrificio y para que no hubiera dudas del poder de Dios, pedí que empaparan el altar con agua hasta que todo estuviera completamente mojado. 3 veces derramaron agua sobre el altar hasta que la zanja que había cavado alrededor se llenó. Nadie podría decir que lo que estaba a punto de ocurrir sería un truco humano. Me acerqué al altar y oré. No fue un grito desesperado ni una danza frenética como la de los profetas de Baal. Mi oración fue sencilla y directa. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú, Jehová, eres Dios, y que tú haces volver el corazón de ellos. En ese instante, el fuego de Jehová descendió desde el cielo. No solo consumió el sacrificio, sino también la leña, las piedras y hasta el agua que llenaba la zanja. Fue un fuego tan poderoso que no dejó nada. El pueblo, testigo de este milagro, cayó postrado al suelo y clamó: «Jehová es Dios, Jehová es Dios». En ese momento la verdad quedó expuesta. Los falsos dioses de Baal habían sido humillados y Jehová había mostrado su poder innegable. Ordené capturar a los profetas de Baal y todos fueron ejecutados junto al arroyo de Sisón, para que Israel supiera que no podía haber lugar para la idolatría en la tierra de Dios. El desafío en el Monte Carmelo no fue solo un enfrentamiento entre dioses falsos y el verdadero Dios. Fue una batalla por el corazón de Israel, una batalla que Dios ganó de manera gloriosa. Pero mi tarea aún no había terminado, aún no había lluvia, y el próximo desafío estaba a punto de comenzar. Ahora debía orar por la restauración de la lluvia. Después del imponente desafío en el Monte Carmelo, el fuego del cielo había demostrado que Jehová era el único Dios verdadero, y el pueblo de Israel por fin lo había reconocido. Sin embargo, una gran tarea aún estaba pendiente. La sequía, ese juicio que había durado 3 años y medio, seguía sobre la tierra. No había llovido ni una sola gota desde el día en que le anuncié a Acab el castigo de Dios. El pueblo había presenciado el poder de Jehová, pero ahora debían ver su misericordia. El agua, la tan ansiada lluvia, debía regresar para restaurar la vida en la tierra de Israel. El corazón de Israel había empezado a volverse hacia Jehová después de lo ocurrido en el Monte Carmelo, pero aún necesitaban un signo de restauración, una muestra del favor divino. Sabía que ese momento estaba cerca. El Señor me había dicho que la lluvia vendría, pero debía orar por ella. Mi trabajo como profeta no había terminado con el fuego que cayó del cielo. Ahora debía pedir a Dios que trajera las lluvias que todos esperaban. Después de todo lo que había ocurrido, me dirigí hacia la cima del Monte Carmelo, acompañado de mi siervo, con una misión en mente: clamar a Dios por la lluvia.
Mientras Acab descendía para comer y beber, yo ascendí una vez más, no para desafiar a los falsos dioses, sino para orar con fervor y humildad por el fin de la sequía. Me arrodillé en la cima de la montaña, agaché mi cabeza entre las rodillas y comencé a orar. Sabía que Jehová escucharía mi súplica, pero como en muchas cosas en la vida, la respuesta de Dios a veces requiere perseverancia. Oré una vez, luego le pedí a mi siervo que mirara hacia el mar y buscara señales de lluvia. Volvió diciendo que no había nada. La espera no disminuyó mi fe. Continué orando con la misma intensidad y confianza en que Dios respondería. Envié a mi siervo por segunda vez y otra vez regresó con la misma respuesta: no hay nada. Así continué, orando 6 veces más. 7 veces en total envié a mi siervo a observar el horizonte. En cada una de esas veces no se veía nada. Sin embargo, no desistí. Sabía que la promesa de Dios era verdadera, y aunque el cielo parecía vacío, mi corazón estaba lleno de certeza. Finalmente, después de la 7ª vez, mi siervo regresó y me dijo: «He aquí, una pequeña nube, como la palma de una mano, se levanta del mar». Esa pequeña nube parecía insignificante, pero su significado era inmenso. Sabía que esa era la señal que habíamos estado esperando. Lo que había comenzado como un pequeño punto en el cielo, pronto se convertiría en una tormenta que traería vida a la tierra seca. Me levanté rápidamente y le dije a mi siervo: «Ve y dile a Acab, súbete a tu carro y desciende para que la lluvia no te detenga». El tiempo de sequía estaba llegando a su fin. Mientras hablaba, los cielos comenzaron a oscurecerse. Lo que había comenzado como una pequeña nube, pronto cubrió todo el horizonte. El viento se levantó y en poco tiempo la lluvia cayó en abundancia. Las primeras gotas tocaron la tierra reseca y después de 3 años y medio de castigo, el Señor derramó su misericordia sobre Israel. La tierra, que antes estaba cuarteada y sin vida, ahora recibía la bendición del agua que tanto necesitaba. Acab, al ver la tormenta acercarse, se apresuró a subir a su carro y partir hacia Jezreel, pero el poder de Dios aún no había terminado de manifestarse en ese día. El Señor fortaleció mi espíritu y con una velocidad sobrenatural corrí delante del carro de Acab, llegando a Jezreel antes que él. Este no fue solo un milagro físico, sino también un recordatorio de que, con el poder de Dios, incluso lo imposible puede suceder. La lluvia que cayó ese día fue más que una simple restauración de la tierra. Fue un símbolo del perdón de Dios. Jehová había demostrado su justicia al castigar a Israel con la sequía, pero también mostró su misericordia al restaurar la lluvia cuando el pueblo finalmente se volvió a él. La sequía había sido una lección, un recordatorio de que solo en Dios hay vida y sustento. Ahora, con la lluvia, Israel tenía la oportunidad de comenzar de nuevo. Aunque el juicio había terminado y la lluvia había llegado, yo sabía que mi misión no había concluido. La batalla contra la idolatría aún no se había ganado del todo, y Jezabel, la reina que promovía la adoración de Baal, no se rendiría fácilmente. Había enfrentado al rey y a los falsos profetas, pero ahora me enfrentaría a una amenaza aún más personal y peligrosa. El peligro se acercaba rápidamente y pronto tendría que huir de la furia de Jezabel. A pesar de la gran victoria que Jehová había logrado en el Monte Carmelo y el regreso de la lluvia que había sacado a Israel de su sequía, no todo estaba en paz. Jezabel, la reina, no había presenciado la derrota de sus profetas de Baal, pero pronto supo lo que había ocurrido. Al escuchar que todos sus falsos profetas habían sido ejecutados por mi mano, su furia no conoció límites. En vez de que esta demostración del poder de Jehová tocara su corazón, Jezabel se volvió aún más resuelta a destruirme. Inmediatamente envió un mensaje:
que los dioses me castiguen severamente si mañana a esta hora no te he hecho lo mismo que tú les hiciste a mis profetas. Ese mensaje fue como una espada que atravesó mi espíritu. Acab, el rey, ya no representaba una amenaza, pero Jezabel era implacable. Por alguna razón, después de todos los milagros y victorias que había visto, el miedo se apoderó de mí. Mi fe, tan firme frente a los profetas de Baal, titubeó ante la ira de esta mujer, y así, en lugar de enfrentarla, decidí huir. Corrí sin descanso, dejando atrás todo. Mi mente estaba en caos y mi espíritu abatido. Me sentía solo, a pesar de haber sido el instrumento de la mano de Dios en tantas ocasiones. Me dirigí hacia el sur, más allá de Judá, hasta llegar al desierto. Mi cuerpo estaba agotado y mi alma mucho más. Finalmente, me detuve bajo un árbol de enebro, un arbusto solitario en ese desierto vasto y vacío. Fue allí donde la desesperación me envolvió por completo. Caí al suelo, completamente agotado y derrotado. En ese momento de oscuridad, levanté mi voz a Dios, pero no fue una oración de esperanza ni de fe. Fue una súplica desesperada. «Basta ya, Señor, tómame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Estaba tan abatido que deseaba morir. A pesar de todas las victorias y milagros, me sentía solo en mi lucha, sin fuerzas para continuar. El peso de la persecución y el temor me habían hecho olvidar el poder de Dios que había presenciado en tantas ocasiones. Me acosté bajo ese árbol, esperando que mi vida terminara allí, en medio de ese desierto sin esperanza. Pero incluso en mis momentos más bajos, Dios no me abandonó. En lugar de castigarme por mi debilidad, me mostró su compasión. Mientras dormía, un ángel del Señor vino a mí, tocó mi hombro y me despertó. «Levántate y come», me dijo, y vi que junto a mí había un pan cocido sobre piedras calientes y una vasija de agua. A pesar de mi agotamiento, comí y bebí lo que el ángel me había ofrecido, y luego volví a dormir. Mi mente seguía sumida en la desesperación, pero Dios no había terminado conmigo. De nuevo, el ángel del Señor me despertó y me dijo: «Levántate y come, porque el largo camino te espera». Fue en ese momento que comencé a entender que Dios aún tenía un propósito para mí. Él no me había olvidado, y aunque me sentía solo y derrotado, su plan continuaba. Comí de nuevo, y esta vez, con las fuerzas restauradas por la provisión divina, comencé mi viaje hacia el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, el lugar donde Dios había hablado a Moisés. 40 días y 40 noches caminé, sostenido por aquella comida que el ángel me había dado. Fue un viaje largo y solitario, pero necesario. En Horeb esperaba escuchar la voz de Dios nuevamente. Necesitaba claridad, dirección y, sobre todo, consuelo. Llegué a una cueva en la montaña y me refugié allí, esperando que Dios se manifestara de alguna manera. Mi corazón seguía angustiado y le expresé a Jehová mi desesperación. «He sido muy celoso por el Señor, Dios de los ejércitos», le dije, «porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas con la espada. Solo yo he quedado y buscan mi vida para quitármela». Sentía que todo mi esfuerzo había sido en vano. A pesar de los milagros y del fuego del Monte Carmelo, el corazón del pueblo aún estaba dividido, y yo me sentía como el último profeta fiel en un mundo hostil. Pero una vez más, Dios estaba a punto de recordarme que su plan era más grande que mis temores y mis sentimientos de soledad. Me dijo que saliera de la cueva, porque estaba a punto de pasar delante de mí. Al principio vino un fuerte viento, tan poderoso que desgajaba las montañas y quebraba las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto que sacudió la tierra bajo mis pies, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto llegó un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente vino un silbo apacible y delicado, y en ese suave susurro
reconocí la presencia de Jehová. Cubriendo mi rostro con mi manto, salí de la cueva. Sabía que estaba en la presencia de Jehová, y aunque no entendía por qué se había manifestado de esta manera tan sutil, sabía que tenía algo importante que decirme. El susurro de Dios no fue una demostración de fuerza externa, sino una lección sobre su naturaleza. A veces, en medio del caos, la persecución y las grandes pruebas, no es el poder visible de Dios lo que necesitamos, sino su suave y constante presencia. Él estaba conmigo, aunque yo no lo había sentido en mi desesperación. Entonces, Dios me habló una vez más. Me repitió lo que yo ya sabía. Elías, ¿qué haces aquí? Con humildad le expresé de nuevo mi sentir. Le dije cómo los israelitas habían roto su pacto, destruido los altares y matado a los profetas. Cómo yo, Elías, me sentía el único que quedaba fiel y cómo mi vida ahora corría peligro. Pero Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, no me dejó en ese lugar de desesperanza. Me dio una misión renovada, un propósito claro para el futuro. Me dijo que no estaba solo. Había en Israel 7,000 personas que no habían doblado sus rodillas ante Baal ni lo habían adorado. Yo no era el último fiel. Dios no siempre se manifiesta de manera dramática o espectacular. En ese susurro encontré el consuelo y la dirección que necesitaba. Me recordó que no estaba solo, que aún había 7,000 en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal. No era el único que quedaba. Dios tenía un plan, y aunque mi trabajo aún no había terminado, me dio la fuerza para continuar. Con una nueva misión por delante, debía buscar a mi sucesor, Eliseo, y prepararme para lo que vendría. Jehová me dio instrucciones claras sobre lo que debía hacer a continuación. Me mandó a ungir a Hazael como rey sobre Siria, a Jehú como rey sobre Israel, y a Eliseo, el hijo de Safat, como profeta en mi lugar. Era un plan de sucesión, un paso necesario para asegurar que la obra de Dios continuara. A través de Eliseo, la obra profética que había comenzado en mí seguiría viva, y a través de Jehú, Dios traerá juicio sobre la casa de Acab y sobre Jezabel. Con estas palabras, mi corazón, antes tan lleno de angustia y soledad, comenzó a llenarse de esperanza. Dios no había terminado conmigo, aún quedaba mucho por hacer y no estaba solo en esta lucha. No había fracasado, porque el plan de Dios era más grande que cualquier victoria o derrota individual. Lo que Él había comenzado, lo llevaría a cabo, y yo era solo una parte de su gran obra en la historia de Israel. Con una nueva determinación, dejé el monte Horeb. Sabía que mi tiempo como profeta estaba llegando a su fin, pero también sabía que había cumplido mi propósito. Ahora debía prepararme para buscar a Eliseo, a quien Dios había elegido para continuar la misión. La batalla aún no había terminado, pero esta vez caminaba con una certeza renovada. Jehová estaba en control, incluso en el susurro más pequeño. Mi próximo paso sería encontrar a Eliseo y pasarle el manto de profeta. Después de mi encuentro con Dios en el monte Horeb, me quedaba claro que mi misión estaba lejos de terminar. Aunque había sentido el peso del desánimo, Jehová me había restaurado, dándome una nueva tarea. El tiempo de mi ministerio profético se acercaba a su conclusión, pero Dios me mostró que su obra debía continuar. Parte de esa nueva misión era encontrar a mi sucesor, el hombre que llevaría la carga profética después de mí, Eliseo, el hijo de Safat. Dios fue claro en sus instrucciones. Eliseo debía ser mi sucesor, y a él debía transferirle el manto profético que había llevado con tanto peso. Con renovada fuerza y propósito, descendí del monte Horeb y comencé a buscar a este hombre que había sido elegido por Dios. No sabía mucho de él, pero confiaba en que Jehová ya había preparado su corazón para la tarea que estaba por venir.
Después de varios días de viaje, llegué a los campos donde Eliseo estaba trabajando. Era un hombre sencillo, laborioso y fiel. No lo encontré en un palacio ni en una sinagoga, sino detrás de un arado, guiando 12 yuntas de bueyes mientras trabajaba la tierra de su familia. Eliseo era un hombre de acción, dedicado a su trabajo, pero también era alguien que Dios había apartado para una misión mucho más grande. Sin decir una sola palabra, me acerqué a él. Sentí la presencia de Dios guiándome mientras tomaba mi manto, el símbolo de mi autoridad profética, y lo lancé sobre los hombros de Eliseo. Ese acto, aunque sencillo, tenía un profundo significado. El manto que me había acompañado en tantos momentos cruciales de mi vida, ahora lo cubriría a él, indicándole que había sido llamado por Dios para seguir mis pasos. Eliseo, al sentir el peso del manto sobre él, comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo. Dejó su arado, sorprendiendo incluso a los bueyes que tiraban de él, y corrió hacia mí. «Déjame ir y besar a mi padre y a mi madre», me dijo, «y luego te seguiré». No era una petición de alguien que dudaba de su llamado, sino un hombre que, aun entendiendo la magnitud de lo que estaba por venir, quería despedirse adecuadamente de su familia antes de embarcarse en esta nueva misión divina. Le respondí con calma: «Ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo?». Sabía que la decisión de seguir a Jehová debía ser completamente suya. No lo obligué, porque entendía que el llamado profético era una carga pesada y sagrada que debía aceptar por convicción, no por coerción. Eliseo regresó a su casa, pero no lo hizo con dudas ni titubeos. Quemó los instrumentos con los que trabajaba, sacrificó los bueyes y los cocinó para alimentar a su pueblo. Este acto simbolizaba su total abandono de la vida anterior. No habría vuelta atrás. Estaba dejando todo para seguir el camino que Dios había trazado para él. Eliseo estaba listo para tomar su lugar como profeta, y con este acto demostró que estaba dispuesto a dejar atrás el mundo que conocía para asumir su nueva responsabilidad. Al ver su determinación, supe que había encontrado al hombre correcto. La obra de Dios siempre continúa, y Eliseo era el hombre elegido para continuar lo que había comenzado en mi vida. No sería fácil para él, pero como me ocurrió a mí, Dios lo guiaría y le daría el poder y la sabiduría necesarios para enfrentar los desafíos que vendrían. A partir de ese día, Eliseo se convirtió en mi discípulo, siguiéndome donde quiera que iba. No solo fue testigo de mis últimos días como profeta, sino también del poder de Jehová manifestado a través de mi vida. Caminamos juntos por Israel, y mientras yo completaba las últimas partes de mi misión, Eliseo observaba, aprendiendo de cada palabra y cada acción. El llamado de Eliseo no solo marcó un nuevo capítulo en mi vida, sino también en la historia de Israel. Sabía que mi tiempo se acercaba al final, pero también confiaba en que el futuro estaba asegurado en las manos de mi sucesor. Dios nunca deja su obra incompleta. Lo que había comenzado con Abraham, Isaac, Jacob y los profetas que vinieron antes de mí, continuaría a través de Eliseo. No sabía cuándo mi tiempo terminaría, pero mientras caminaba junto a mi sucesor, sentí una paz profunda. Jehová había sido fiel conmigo y ahora lo sería con Eliseo. La transición estaba en marcha y con cada paso me acercaba más al final de mi propia carrera profética. La siguiente etapa estaba cerca, mi ascensión al cielo. A lo largo de mi vida como profeta, fui testigo de la corrupción y maldad que Acab y su esposa Jezabel trajeron sobre Israel. No solo promovieron la adoración de Baal y desafiaron a Jehová, sino que, con cada día que pasaba, hundían más profundamente al pueblo en el pecado y la injusticia. Había llegado el momento de que la justicia de Dios cayera sobre ellos. Sus crímenes no quedarían impunes. Acab, aunque en ocasiones parecía ser movido por el poder de Jehová,
siempre volvía a caer bajo la influencia de Jezabel. Uno de los episodios más crueles en su reinado fue el incidente con Nabot, un hombre justo que poseía una viña que Acab codiciaba. Cuando Nabot se negó a vender su heredad, respetando la ley de Dios que prohibía ceder la herencia de sus padres, Jezabel urdió un plan vil. Utilizando falsos testigos, Jezabel acusó a Nabot de blasfemia y lo hizo ejecutar, dejando la viña libre para que Acab la tomara. Este acto, uno más en la larga lista de injusticias perpetradas por el rey y la reina, fue el que colmó la paciencia de Jehová. Me envió a confrontar a Acab, y fue uno de los momentos más tensos de mi vida como profeta. Sabía que al hablar en contra del rey ponía mi vida en riesgo, pero también sabía que no podía callar cuando Dios me había dado un mensaje tan claro. Cuando Acab tomó posesión de la viña de Nabot, me acerqué a él. Mis palabras no fueron suaves ni de consuelo, eran las palabras del juicio divino. ¿No eres tú el que ha asesinado y tomado posesión? Zrenia, le dije. Acab me miró y en su rostro se veía el temor, mezclado con la ira. Pero antes de que pudiera responder, le anuncié el juicio de Dios. Así dice Jehová: en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. El silencio cayó sobre nosotros. La voz de Dios había dictado sentencia, y no solo sobre Acab. Jezabel, la maquinadora detrás de tantas maldades, también enfrentaría el juicio divino. Le dije: a Jezabel la comerán los perros junto al muro de Jezreel. El mismo fin trágico que Acab recibiría también caería sobre su esposa. Habían traído muerte y destrucción sobre Israel, y ahora ese mismo destino les esperaba a ellos. Acab, sorprendentemente, mostró arrepentimiento después de estas palabras. Se rasgó las vestiduras y ayunó, buscando el perdón de Dios. A pesar de todo el mal que había hecho, el corazón de Jehová es compasivo. Dios, viendo la humillación de Acab, decidió posponer el juicio sobre su descendencia. Acab moriría, pero su linaje y el juicio completo no se desatarían hasta después de su muerte. Sin embargo, Jezabel nunca mostró remordimiento. Su corazón estaba endurecido contra Jehová. Continuó gobernando con mano firme y maligna, segura de que su poder terrenal la protegería del juicio divino. Pero el día del cumplimiento de la palabra de Dios se acercaba, y cuando Jehú fue ungido como rey de Israel, comenzó la caída de la casa de Acab. Jehú fue un instrumento de justicia enviado por Dios. Cuando llegó a Jezreel, Jezabel lo vio desde la ventana de su palacio y con su arrogancia habitual se preparó para enfrentar al hombre que traería su fin. Se pintó los ojos y se arregló el cabello como si aún pudiera manipular la situación. Pero su poder había llegado a su fin. Cuando Jehú entró a la ciudad, ordenó a los eunucos que la arrojaran por la ventana, y así lo hicieron. El cuerpo de Jezabel cayó al suelo, y al instante fue pisoteado por los caballos de Jehú. Nadie en Jezreel se lamentó por ella. Pero la justicia divina aún no había terminado su obra. Tal como Jehová había predicho a través de mí, los perros se acercaron al lugar donde yacía su cuerpo y devoraron lo que quedaba de ella. No quedó rastro de la poderosa reina, salvo sus manos y pies. Su fin fue una muestra de que nadie, por más poderoso que sea en la tierra, puede escapar del juicio de Dios. Acab también encontró su destino en una batalla. Una flecha disparada al azar atravesó su armadura y lo hirió de muerte. Intentó resistir, pero finalmente murió en su carro. Y como Jehová lo había anunciado, su sangre fue lamida por los perros en el mismo lugar donde Nabot había sido asesinado injustamente. El juicio de Dios había sido cumplido. El reino de Acab y Jezabel llegó a su fin, no solo como castigo por su idolatría, sino también como justicia por la sangre inocente que habían derramado. Israel
Por fin estaba libre de su opresión. Pero aunque este capítulo de juicio se había cerrado, sabía que mi misión también estaba llegando a su fin. Dios había actuado poderosamente y mi tiempo en la tierra pronto terminaría. Aunque había sido testigo del juicio sobre Acab y Jezabel, ahora estaba a punto de experimentar un destino completamente diferente, uno que cambiaría mi vida para siempre. Mi ascenso al cielo se acercaba y pronto el último milagro de mi vida terrenal se manifestaría. Sabía que mi tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Dios me lo había revelado, y cada paso que daba junto a Eliseo me acercaba más al momento en que dejaría este mundo de manera única y sobrenatural. No sería como los demás profetas o siervos de Dios que murieron y fueron sepultados. Jehová tenía preparado algo diferente para mí, algo que pocos podrían siquiera imaginar. Eliseo había estado caminando conmigo desde el día en que lo llamé a seguirme. A lo largo de nuestros viajes juntos, él había sido mi discípulo fiel, observando todo lo que hacía, aprendiendo cada lección y presenciando el poder de Dios en mi vida. Pero ahora debía prepararlo para lo que vendría después. Sabía que él sería quien continuaría la obra profética en Israel, y mi misión era asegurarme de que estuviera listo para asumir ese rol. Su fe, su devoción y su corazón estaban preparados, pero había una última etapa que debía completarse. Empezamos nuestra última jornada juntos desde Gilgal, y Jehová me guió hacia Betel. Sentía cómo el momento se acercaba. Le dije a Eliseo que se quedara allí, pero él, con la devoción de un discípulo leal, se negó a dejarme. «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré», me respondió. Su determinación me conmovió y juntos continuamos hacia Betel. En cada lugar que visitábamos, los profetas sabían lo que estaba por ocurrir. Se acercaban a Eliseo y le decían: «¿Sabes que Jehová va a llevarse hoy a tu señor?» Y Eliseo, en su dolor y su determinación, simplemente respondía: «Sí, lo sé, pero callad». No quería hablar de ello, pero sabía que el momento se acercaba. De Betel fuimos a Jericó y luego, finalmente, a las orillas del río Jordán. Cada vez que le pedía que se quedara atrás, Eliseo se negaba, decidido a no dejarme solo en mis últimos momentos. Al llegar al Jordán, tomé mi manto, lo doblé y golpeé las aguas. Milagrosamente, las aguas se dividieron y los dos cruzamos en seco, un eco del antiguo milagro de Moisés cuando Jehová abrió el mar rojo. Sabía que este era el final de mi camino, pero también el comienzo del legado que dejaría en Eliseo. Cuando llegamos al otro lado, me volví hacia Eliseo y le pregunté: «Pide lo que quieras que haga por ti antes que sea tomado de ti». Sabía que el tiempo era corto, y este sería el momento para que Eliseo expresara su deseo más profundo. Sin dudarlo me dijo: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Era una petición audaz, pero llena de fe. Eliseo no buscaba poder por orgullo, sino la capacidad de cumplir con la misión que estaba a punto de asumir. Le respondí con sinceridad: «Cosa difícil has pedido, pero si me ves cuando sea tomado de ti, te será hecho así, y si no, no». Sabía que el espíritu profético que me había acompañado era un don de Dios, y solo Él podía otorgarlo. Pero estaba convencido de que Eliseo era el hombre adecuado para continuar esta obra, y estaba dispuesto a entregarle todo lo que Dios me había dado. Mientras caminábamos y hablábamos, sucedió lo que había estado esperando durante tanto tiempo. De repente, un carro de fuego y caballos de fuego aparecieron entre nosotros. Era una visión deslumbrante, una manifestación del poder de Dios. El carro nos separó y en ese instante fui arrebatado al cielo en un torbellino. El mundo terrenal quedó atrás mientras ascendía en esa gloriosa muestra de la presencia de Jehová. Eliseo gritaba mientras me veía partir: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Sabía que había presenciado algo único,
algo que pocos ojos humanos habían visto. Mientras ascendía, el manto que había sido símbolo de mi ministerio profético cayó y Eliseo lo tomó. Esa fue la señal de que la doble porción de mi espíritu estaba ahora sobre él. El legado que Dios me había confiado ahora estaba en las manos de Eliseo, quien llevaría adelante la misión de guiar a Israel de acuerdo con la voluntad divina. No experimenté la muerte como otros. Fui llevado directamente a la presencia de Dios, arrebatado por su poder. Fue un final lleno de gloria, no por lo que yo había hecho, sino por lo que Dios había obrado a través de mí. Mi tiempo en la tierra había concluido, pero la obra de Jehová continuaría a través de Eliseo y los profetas que vendrían después. Mi legado no fue solo el de milagros o profecías cumplidas, fue la obediencia, la fe y la confrontación del mal en medio de la idolatría. Mi vida fue una muestra del poder de Dios para sostener a su pueblo incluso en los tiempos más oscuros. De Acab a Jezabel, de los profetas de Baal al Monte Carmelo, mi misión fue siempre la misma: llevar a Israel de vuelta a Jehová, el único Dios verdadero. Eliseo continuaría ese legado con el mismo poder y determinación que me habían acompañado a mí. Pero mi historia no terminaría ahí. Siglos después, cuando el Mesías caminara por la tierra, mi nombre volvería a surgir en la profecía de un hombre que vendría en el espíritu y poder de Elías, preparando el camino para el Señor. El legado de mi vida no se trata solo de un hombre, sino de la fidelidad de Dios a través de los tiempos. Mi misión terminó en la tierra, pero la historia de Jehová, su amor y su justicia continúa hasta el día de hoy. Y así fue como mi vida en la tierra terminó, pero la obra de Dios nunca termina.